amigos de Tucumán Despierta? Tengan todos muy buenos días. Y como ustedes pueden ver en este título, paritarias. Hoy a la tarde entonces el Frente Gremial Docente vuelve a reunirse en esta mesa de diálogo en Casa de Gobierno. Estamos con el secretario general de ATEP, David Toledo, que va a brindar más detalles al respecto. David, ¿cómo estás? Gracias por esta nota. No, por favor, gracias a ustedes, a sus compañeros de tareas, colaboradores y naturalmente a los televidentes, oyentes de estos programas. Bueno, ¿cómo han sido las negociaciones, esta mesa de diálogo durante los días previos a lo que va a ser la reunión de hoy? Bueno, lo primero que quiero destacar es, digamos, la importancia que tiene habernos sentado a discutir, y mucho más cuando la sociedad toda, no tan solo nuestro sector, maestros y profesores, la comunidad educativa, está esperando esto que tanto se anuncia, la presencialidad plena de los alumnos, teniendo en cuenta esta pandemia que tanto nos ha afectado. Entonces, la presencialidad, que es ineludible, que no se la debe de ninguna manera dejar de lado, es necesaria, pero para ello se tienen que dar ciertas condiciones. Por eso me permito decir esto, y nosotros a la negociación paritaria que ha comenzado el 3 de febrero de este año hemos tenido 2 reuniones más, y en el curso de la jornada de hoy vamos a tener un cuarto encuentro. La hemos digamos, dividido en 3 ejes que son fundamentales. Se puede abundar mucho, depende del tiempo de ustedes, para decirle, por ejemplo, el tema sanitario. El tema sanitario es fundamental en este momento, porque a pesar de que han disminuido los contagios, no es menos cierto que las secuelas que ha dejado esta pandemia que nos afecta desde marzo del 2020 ha dejado consecuencias muy graves, pérdidas irreparables, y naturalmente que hay que seguir cuidándose, hay que continuar garantizando los elementos de bioseguridad para que no corra riesgo la salud y la vida, en este caso de los integrantes de la comunidad educativa, que son alumnos, adolescentes, niños, jóvenes, maestros, profesores, personal de maestranza. La comunidad educativa toda necesita contar con los elementos de bioseguridad. Se puede abundar mucho en esto, pero fundamentalmente, más allá de los recursos que envía la Nación, que pone la provincia, se hace necesario reforzarlos aún más para que esté al alcance de todos, teniendo en cuenta, por otro lado, que hay una población que, conforme a las estadísticas, más del 40% está en la pobreza o en el límite de la pobreza. Esto por un lado. Por otro lado, hay otra cuestión muy importante. El segundo punto que para nosotros es trascendental es el problema de infraestructura escolar, infraestructura y equipamiento, un déficit muy marcado en nuestra provincia, que no es producto únicamente de la falta de inversión. Hay muchos factores, como por ejemplo edificios que son de muy vieja data, en algunos casos más de un siglo. Por otro lado, los servicios de apoyo para llegar a las escuelas, muchas veces los caminos no están en buenas condiciones. Las cuestiones climatológicas de distinta naturaleza, entre otras, por ejemplo, los anegamientos, la voladura de techos, y hay otro factor muy importante que lamentablemente está pero muy difundido en lo largo y a lo ancho de la provincia: la vandalización. En un rato se llevan el esfuerzo de toda una comunidad, de los maestros, de los profesores, y se llevan absolutamente todo o destruyen todo. Bueno, y lo demás, los servicios esenciales. Hay déficit también, hay que trabajar intensamente. Falta muy poco para que comiencen las clases, si es que están dadas las condiciones. Entonces el gobierno tiene que redoblar los esfuerzos para llegar aquel día, si es que están dadas todas las condiciones, a garantizar edificios en buenas condiciones y perfectamente equipados. Ahora, David, en este sentido, el gobierno anunció que a principio de mes de febrero iba a empezar estos trabajos. ¿Se hicieron estos trabajos? ¿Tienen alguna data sobre eso? Tenemos la estadística que nos muestran los compañeros que son delegados escolares, congresales, miembros de la comisión directiva de nuestra institución. Trabajos se están haciendo. Acabo de manifestar que hay inversiones, pero lo importante aquí es llegar en término a que todo esté en perfectas condiciones para garantizar esto que decía, que es la salud y la vida. Otro tema muy importante en este aspecto es el tema de esto que ha llegado para quedarse, este recurso pedagógico que estaba en pañales allá en el año 2020
y que hoy es una realidad, que es la virtualidad. Una virtualidad que lamentablemente no garantiza la igualdad de oportunidades. ¿Por qué? Y bueno, simple y sencillamente porque la red no es de excelencia y es onerosa, cuesta mucho. Entonces, el gobierno, tanto provincial como el gobierno nacional, tiene que arbitrar los medios para que llegue a todo, porque de pronto la familia, de pronto los profesores, los maestros, tienen que pagar de su propio bolsillo la conectividad, y es bastante cara. ¿Y para qué vamos a hablar de los dispositivos técnicos que suben todos los días? Esto, si me permite, entonces, describía dos ejes, el sanitario, el de infraestructura edilicia y el tema salarial. Con respecto al tema salarial, nosotros hemos sido muy claros con el gobierno y hemos dicho, no estamos dispuestos a seguir perdiendo en contra de la inflación. Por eso exigimos de recuperar lo que hemos perdido el año pasado, teniendo en cuenta que la inflación ha sido más del 50%, precisamente el 50,8%, nos han dado un incremento del 30%, de modo tal de que nosotros estamos discutiendo esto, hemos dejado perfectamente planteado esto, y para el año 2022 una recomposición que no sea inferior a la inflación. El gobierno, en las entrevistas que hemos mantenido, nos ha dicho que van a estudiar toda esta posibilidad en el área de economía, de hacienda, y bueno, en el día de hoy tenemos un encuentro, esperemos que ya el gobierno venga con una propuesta para que nosotros la pudiéramos analizar en el marco de los cuerpos orgánicos. Estos son asambleas y congresos que se reúnen a partir del próximo lunes. Teniendo en cuenta lo que ustedes piden en cuanto al aumento de salario para este 2022 y cómo va esto al ritmo de la inflación, ¿sería un porcentaje mayor a un 50-60%? Con respecto a este tema, yo quiero ser absolutamente claro. Nosotros hemos perdido en contra de la inflación el año pasado. Y para este año, si tomamos en cuenta la estadística que ha marcado el INDEC hace 48 horas, da cuenta que la inflación de este año va a ser igual o mayor que la del año pasado. David, ¿preocupaba mucho la deserción escolar, teniendo en cuenta también que la pandemia ha incidido mucho en esto? Sí, desde luego que sí. Uno de los factores precisamente es la falta de contacto, la presencialidad que no se ha dado durante más de un año y medio prácticamente. No siempre, digamos, han tenido posibilidades, lo que describía hace un instante, las familias de atender esta virtualidad como corresponde, porque de pronto no tenían los dispositivos o de pronto había un dispositivo cuando hay 4 o 5 personas que están involucradas en el quehacer educativo. En ese sentido, en ese aspecto, el gobierno de la Nación ha dispuesto fondos que se han utilizado. La estadística da cuenta que a mediados del año pasado la deserción era aproximadamente, y con números de la estadística provincial, alrededor de 28.000 alumnos de todos los niveles y modalidades. Pero esto, con el esfuerzo de los maestros, con la inversión que ha hecho el Estado, podemos decir, seguramente ya va a salir la estadística porque naturalmente que ha terminado hace un par de meses el periodo lectivo, que da cuenta que se ha recuperado mucho de eso. Bien, yo para finalizar 2 preguntas. ¿Cómo se encuentra la relación con el ministro de Educación, Juan Pablo Lichmacher, teniendo en cuenta todo esto que se viene planteando? Y por otro lado, si las condiciones, tal y cual ustedes también lo plantean, no se da hasta lo que sea el inicio de clases, ¿qué medidas se puede llegar a tomar? Bueno, con respecto a la primera pregunta, la gestión, el intercambio de opiniones, todas las iniciativas son recepcionadas a diario, no todas tienen respuestas favorables, pero siempre insistimos de modo tal de que podemos decir de que sí hay un diálogo fluido con las autoridades educativas y naturalmente con su equipo de trabajo, de secretarios y directores en todos los estamentos de la educación. Y con respecto al otro tema, tal cual lo dije, a partir del lunes se reúnen las asambleas, el próximo miércoles, en el caso de ATEP, se reúne el Congreso. Ellos, los compañeros de las escuelas, van a decidir cuáles son los pasos a seguir. Gracias, David. No, por favor, muy amable. Bueno, de esta manera entonces teníamos la palabra de David Toledo, secretario general, de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales, quien hoy se van a reunir también aquí, en Casa de Gobierno, ¿no? Esta mesa de diálogo para continuar con las paritarias. Gracias por estar allí.